Así que octubre es el mes del terror. Sospecho que no existe en el universo mayor dicha que la incapacidad de la mente humana para vincular entre sí todo lo que ella contiene. Estamos morando en un islote de grata ignorancia, circundados por las aguas negras del infinito, y no nos está predestinado a emprender largas travesías. No obstante, un día la alianza de esos conocimientos dispersos nos mostrará la realidad y la pobre posición que tenemos en ella. Visiones tan nefastas que perderemos la razón ante su manifestación, o bien escaparemos de esa iluminación ominosa para resguardarnos en la calma y la seguridad de ese nuevo período de oscuridad. Así empieza uno de los relatos más famosos de un escritor que a medida que pasan los años se va volviendo más reconocido y cuya influencia atraviesa toda nuestra cultura del terror y la ciencia ficción. La imaginación de miles de artistas de todo tipo alrededor del mundo suele verse motivada por las imágenes pesadillescas de sus relatos, y la mitología que ha creado sigue creciendo hasta nuestros días, a más de 80 años de su muerte. Hoy, en Ópera Salvaje, vamos a conocer la historia de uno de los más importantes e influyentes escritores de todos los tiempos. Un infaltable si les gusta el terror, pero también para los que no son amantes de este género. Prepárense entonces para conocer la vida y obra de H.P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft nació en 1890, en Providence, capital de Rhode Island, Estados Unidos, en el seno de una familia acomodada que se daba el lujo de considerarse como parte de la aristocracia local. Pero, como si de una macabra premonición se tratara, no pasó mucho tiempo para que esa vida burguesa y adinerada se topara con el horror. Cuando el pequeño Howard tenía tan solo 3 años, su padre sufrió un colapso nervioso durante un viaje de negocios y fue ingresado a un hospital psiquiátrico, donde finalmente moriría 5 años después. Este hecho profundamente traumático generó un efecto directo no solo en el joven Lovecraft, sino también en su madre, quien se encargó de prácticamente aislar a su hijo del resto del mundo. Esta actitud extremadamente sobreprotectora tuvo indudablemente mucho que ver en la personalidad retraída y solitaria de su hijo. Ya desde esos años, en los que su madre no le permitía ni siquiera jugar con otros niños de su edad, el único escape para el joven Lovecraft era su propia imaginación. Desde muy pequeño se vio atraído a la lectura, sobre todo en la biblioteca de su abuelo, un exitoso industrial y una figura muy querida por este niño, que a pesar de su aislamiento se las arregló para aprender a leer y escribir desde una temprana edad. Sus primeros intereses fueron la química y la astronomía, y si bien con el tiempo no se dedicó realmente a ninguna de ellas, la influencia de este interés está muy patente alrededor de toda la obra de Lovecraft como escritor. Gracias a su abuelo pudo conocer obras clásicas como Las Mil y Una Noches o La Ilíada y la Odisea, además de los cuentos de Edgar Allan Poe y muchos otros clásicos que configuraron poco a poco su estilo. La muerte de su abuelo no solo le trajo a Lovecraft la pérdida de un familiar al que estaba profundamente unido, sino que además arruinó económicamente a su madre, que prácticamente dependía de las ganancias de este hombre. El proceso de debacle económica de una familia acostumbrada a vivir acomodadamente dejó una imborrable huella, volviendo a su madre cada vez más obsesiva y sobreprotectora, y a Lovecraft cada vez más retraído. Allí fue la escritura la que sacó a Lovecraft del aislamiento. Escribió poesía y algunos ensayos, hasta que a finales de la década de 1910 comenzó a publicar algunas de sus ficciones, entre ellas uno de sus relatos más famosos, Dagon. Los años 20 empezaron mal para el escritor, con la muerte de su madre. Pero poco tiempo después comenzó a escribir y publicar cada vez más relatos, especialmente en la revista Weird Tales, de bastante fama por aquel entonces. Además, también inició la única relación amorosa que se le conoce. Se casó con Sonia Haft Green, mujer 7 años mayor que él, divorciada y dueña de una reconocida tienda de sombreros de Nueva York. Fue así que el reservado y esquivo literato abandonó su Providence natal, donde había tenido una existencia bastante ermitaña, y se mudó con su nueva esposa a la gran ciudad. Allí en Nueva York también comenzó a relacionarse con otros escritores, y parecía que poco a poco este hombre que tanto tiempo había permanecido aislado de la sociedad vivía un resurgir personal. Pero la realidad fue otra. La tienda de sombreros de su esposa entró en bancarrota, y la situación económica del matrimonio no tardó en verse comprometida. Algunos expertos en Lovecraft declaran que uno de los problemas que tuvieron para solucionar este conflicto económico fue la negativa del escritor a trabajar de otra cosa que no sea escribir, aunque dudo mucho que podamos afirmar esto al 100%. Lo que sí se sabe es que Sonia decidió mudarse a Cleveland por un trabajo, mientras Lovecraft se quedó solo en Nueva York.
No es esta una época de mucha producción, y claramente se puede ver que vivir en esta enorme urbe no era muy del agrado del escritor. La falta de adaptación a la vida neoyorquina, la ausencia de su esposa y el hecho de no conseguir trabajo fueron la razón del desgaste de Lovecraft, cada vez más deprimido y reacio. Finalmente, en 1926, tras solo 2 años de matrimonio, Lovecraft y Green se divorcian, y el escritor regresa a su añorada Providence. Para muchos este regreso a Providence podría significar otro periodo de aislamiento absoluto, pero en realidad no fue así. Esta época es de hecho la de mayor esplendor de las obras de Lovecraft. Aquí aparecen algunos de sus relatos más importantes, y comienza también a formarse el universo por el que tanto destacó este autor. De esta época son los primeros relatos que componen los mitos de Cthulhu, o Cthulhu, o Tulu, o Cthulhu, bueno, en realidad hay muchas formas de pronunciar el nombre de esta monstruosidad, seguramente la más famosa de todo el enorme bestiario lovecraftiano, y aunque parezca raro, cualquier pronunciación puede ser correcta, ya que el mismo Lovecraft explicó que la forma de pronunciar este nombre es prácticamente imposible para un ser humano. Eso por sí mismo es muy lovecraftiano. Los mitos de... ya saben quién... son, como dijimos, una larga serie de relatos, no en forma de capítulos, sino por el universo que comparten. Entre ellos están la llamada de... otra vez... Cthulhu. 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 Y bueno, será así entonces. Decía, la llamada de Cthulhu, en las montañas de la locura, la búsqueda soñada de la desconocida Karat y mi favorito personal, el caso de Charles Dexter Ward. Antes de continuar con detalles sobre la biografía de Lovecraft, vamos a analizar un poco el estilo de este escritor, como para tratar de entender qué es lo que lo hace un maestro del terror. Este género, que en vida de Lovecraft aún se consideraba menor y poco serio, solía contar historias de fantasmas o seres extraños como Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker o incluso los relatos de Poe, todos de innegable influencia para Lovecraft. Pero a pesar del carácter sobrenatural o paranormal de algunas de estas historias, sigue siendo un terror bastante terrenal. Me refiero con esto a que pueden ser cosas que pueden horrorizar a una persona, por supuesto, pero que pueden ser también enfrentadas o incluso eliminadas. En el caso de Lovecraft, su principal innovación como escritor de este género no es solo el concepto de terror cósmico que siempre definió su obra. También está el hecho de que todos esos dioses, monstruos y entidades no solo son poderosísimos, peor aún es que son seres que están más allá de la comprensión humana, y el simple hecho de cruzarte con alguno de ellos es capaz de inducir a la locura. Esto sin duda es mucho más terrorífico, ya que al ser entidades superiores a todo lo conocido no hay escapatoria. Muchos de los personajes de los relatos de Lovecraft o bien se da por entendido que son alcanzados y asesinados por estas bestias, o se suicidan, e incluso los que llegan a sobrevivir quedan con terribles secuelas psicológicas. Además, como Lovecraft narra casi todos sus relatos en primera persona, cuando el personaje está realmente atemorizado, ese miedo se traspasa al lector de forma automática, ya que éste se mete de lleno en la historia. Lo que Lovecraft quiere mostrarnos con todo esto es la abrumadora y completa insignificancia de nuestra existencia para el universo, que está repleto de fuerzas que están increíblemente lejos de nuestras capacidades y que jamás podremos entender, y por lo tanto tampoco podremos controlar. No quiere decir todo esto que Lovecraft no haya escrito nunca relatos de ese terror más terrenal del que hablaba. Dos buenos ejemplos de esto son En la cripta y el tal vez más conocido Herbert West Reanimador, que ha sido llevado al cine y tiene cierta influencia del ya nombrado Frankenstein de Mary Shelley. Pero sin embargo, aún en esos casos, siempre hay un halo de misterio que nos recuerda que los personajes de estos relatos se están metiendo en un territorio al cual no deberían meterse, y que esto puede desatar fuerzas que solo pueden significar un horrible destino. Justamente, otro rasgo de algunos relatos de Lovecraft es que en ocasiones estas desgracias no siempre surgen de ritos diabólicos invocando a dioses peligrosísimos, sino que muchas veces suele pasar por la negligencia o el descuido de personas que no tienen la menor idea de las fuerzas con las que están tratando. La enorme capacidad de Lovecraft para generar atmósferas siniestras y perturbadoras es otra marca registrada de este autor, una habilidad que puede dar al lector una fuerte y real sensación de miedo e incomodidad, y es por eso que creo que sus obras han sido y siguen siendo tan influyentes. De hecho, sus historias son tan detalladas y están relatadas de una manera tan magistral que muchas de sus creaciones se han ido incorporando poco a poco a la cultura popular,
al punto que hay personas que creen que el Necronomicon, el libro que contiene los secretos para invocar a los terribles dioses de los mitos y citado en varios relatos de Lovecraft, es real. A propósito de esto, una de las características que más destaca de la obra de Lovecraft es justamente la enorme mitología de dioses y entidades extraterrestres que creó. Podría llegar a compararse con Tolkien, por más que sus relatos no tengan nada que ver, pero en el sentido de que han sido escritores que inventaron mundos completos y complejísimos, repletos de personajes, bestias y seres de todo tipo que hasta el día de hoy siguen creciendo e influenciando a millones de personas. En el caso de Lovecraft no hablamos solo de Cthulhu, que es el más famoso pero no el único. Dioses como Azathoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep o Yog-Sothoth han aparecido en muchas historias y relatos de otros autores además de su creador. Esto es así gracias al llamado Círculo de Lovecraft. Es cierto que Lovecraft fue un tipo bastante solitario, pero eso no significaba que no tuviera amigos. Esos amigos eran el grupo de escritores con los que nació este círculo, en el cual todos compartían sus relatos, e incluso Lovecraft corregía los cuentos de los demás. Pero lo más importante de esto es que Lovecraft les daba permiso a todos de hacer aportes a la mitología de sus relatos. De esta manera, el círculo de Lovecraft se encargó de extender enormemente este universo creado por el escritor de Providence. Entre sus miembros más destacados estuvieron escritores como Robert Bloch y Robert E. Howard, pero también resaltan Frank Belknap Long, Clark Ashton Smith y Hart Crane, entre otros. Relatos como La Piedra Negra, El Vampiro de las Estrellas o Los Perros de Tíndalos están entre algunos de los mejores de los mitos de Cthulhu que no fueron escritos por Lovecraft. Hay, obviamente, algunos aspectos negativos en la obra de Lovecraft, principalmente el racismo y la xenofobia. En algunos de sus relatos, por ejemplo, realiza descripciones de afroamericanos que pueden dar bastante bronca. Su odio por los inmigrantes, por otro lado, nació en su estadía en Nueva York, aunque estas actitudes repudiables probablemente vengan de toda la vida. Podría decirse que esto era algo bastante común en aquellos años, y es verdad, pero en primer lugar se sabe que miembros del círculo de Lovecraft, todos contemporáneos suyos, no compartían estas opiniones, y en segundo lugar que si aparte del contexto histórico no lo hace menos repudiable. Otra cuestión que suele criticarse sobre Lovecraft es su lenguaje a la hora de escribir. Esto es algo que se ha ido perdiendo poco a poco con las traducciones y las reediciones, pero sus relatos originales contenían palabras y expresiones anticuadas ya para la época. Todo esto venía de su admiración y amor por el pasado caballeresco, derivado de sus lecturas infantiles en la biblioteca de su abuelo. Por estas cosas, por ejemplo, Borges lo acusó de imitador de Edgar Allan Poe, y Cortázar opinaba que la obra de Lovecraft era bastante repetitiva, aunque todo esto último es lógicamente cuestión de gustos personales. Los últimos años de vida de Lovecraft estuvieron marcados por un cáncer intestinal que fue expandiéndose rápidamente, y por su imposibilidad de publicar más historias, ya que las últimas que escribió resultaron bastante más extensas en comparación a obras anteriores. Ante este problema, Lovecraft subsistió como escritor fantasma, o sea, un autor que escribe cuentos o historias que luego serán firmadas y publicadas por otros. Lamentablemente, su salud comenzó a deteriorarse cada vez más, y finalmente murió el 15 de marzo de 1937 con solo 46 años. Vale aclarar que en vida Lovecraft nunca publicó un libro, y que de hecho no fue un escritor conocido. Aquí vuelve a entrar en acción el círculo de Lovecraft. Ellos, los colegas y amigos del fallecido escritor, fueron los que recopilaron sus relatos y comenzaron a publicarlos, y gracias a esto, la obra de Lovecraft no quedó perdida y se volvió muy famosa, seguramente mucho más rápido de lo que nadie hubiera creído en su momento. De allí en adelante, la influencia de Lovecraft será cada vez más grande y una inspiración para muchísimos otros artistas alrededor del mundo. Es en este punto donde vamos a mostrar esta influencia. No solo los miembros del círculo original continuaron la mitología lovecraftiana, sino que otros escritores han aportado a este universo. Tal vez el más conocido de todos ellos sea Stephen King. Él mismo ha dicho que Lovecraft fue una de sus principales influencias. Y sin ir más lejos, algunos de los personajes de King son seres extraterrestres o de otras dimensiones con poderes inmensos, idea innegablemente conectada con los dioses de los mitos lovecraftianos. Esto es particularmente visible en It, un ser extraterrestre que duerme debajo de la Tierra a la que llegó en el principio de los tiempos como un asteroide, un concepto muy parecido al del propio Cthulhu. Además de la literatura, en la que muchísimos escritores han engrosado el bestiario lovecraftiano, el cine está plagado de películas inspiradas en las obras de Lovecraft. La primera película directamente basada en un relato suyo fue The Haunted Palace, de 1963, que en realidad era una mezcla entre historias de Lovecraft y Poe.
No voy a nombrar todas las adaptaciones cinematográficas que existe porque no terminaría más, pero una de las más conocidas y a la vez una de las más curiosas es Reanimator, basada en el relato Herbert West Reanimador, y que le agrega un toque humorístico. Otra adaptación digna de mención es La llamada de Cthulhu, una película del año 2005 con una propuesta estética muy interesante, ya que la realizaron literalmente como si hubiese sido hecha en los años 20. Podríamos decir también que hay muchísimos otros casos de películas que, si bien no están inspiradas por Lovecraft, sí tienen elementos donde se ve su influencia. Así entonces podemos nombrar a Alien, el octavo pasajero, cuyas terroríficas criaturas fueron diseñadas por el artista H.R. Giger, y si ven sus obras en general, podrán notar esa inspiración. En 2019 se estrenó la que tal vez sea la más reciente producción cinematográfica basada en Lovecraft, una adaptación del espeluznante relato El color que cayó del cielo, uno de los más logrados y famosos del autor. Pero también hay otras curiosidades, como por ejemplo una ignota banda de rock psicodélico llamada H.P. Lovecraft, que solo publicó 2 discos llamados H.P. Lovecraft y H.P. Lovecraft 2. Qué imaginativo, ¿no? Y cuyas canciones estaban directamente inspiradas en los cuentos de este autor. Pero esperen, que todavía hay más. Las historias y la mitología de Lovecraft son tan ricas y diversas que literalmente dan para todo. Y es por eso que también llevaron a la creación de diversos juegos de mesa en el formato de juegos de rol del estilo de Calabozos y Dragones. La mayoría de ellos están inspirados, lógicamente, en los mitos de Cthulhu. Y no solo eso, sino que Lovecraft y sus creaciones también llegaron a los videojuegos. Muchos opinan que los monstruos Lovecraftianos son perfectos para ser jefes finales de juegos RPG. Y si miramos algunos ejemplos, esta teoría no es muy descabellada. Podemos pensar en Ceromus o Exdeath de la saga Final Fantasy, La oscuridad profunda de Phantasy Star 4, Gigas de Earthbound o Mother 2 y sobre todo Lavos de Chrono Trigger, por lo menos dentro del mundo de los RPG clásicos. Pero también podemos ver esto en juegos de otros estilos, como por ejemplo los juegos de Contra y el jefe final de Ninja Gaiden. Llamado Mundito de las Aventuras Gráficas, albergó algunos juegos directa o indirectamente basados en Lovecraft. Un ejemplo es la saga Alone in the Dark, o por lo menos la trilogía original, uno de los primeros survival horror de la historia y en los que pueden verse una cierta influencia de los relatos de este escritor. Ahora, si buscamos aventuras gráficas directamente basadas en Lovecraft, tenemos 2, Shadow of the Comet y Prisoner of Ice, que si bien no son adaptaciones propiamente dichas de relatos de Lovecraft, toman diversos elementos de los mismos. Por ejemplo, Shadow of the Comet ocurre en Innsmouth, una ciudad ficticia donde se desarrolla la trama de uno de los relatos más conocidos del escritor, La sombra sobre Innsmouth. Y si quieren buscar referencias en videojuegos más modernos, solo hace falta buscar los juegos de Batman. Se preguntarán qué tiene que ver todo eso con Lovecraft. Pues bien, el asilo y la ciudad de Arkham se llaman así en honor a otra ciudad del mismo nombre creada por el escritor y mencionado en muchos de sus relatos. Es tan importante que cuando Lovecraft murió y su círculo se dedicó a publicar libros con sus relatos, lo hicieron fundando una editorial que se llamó Arkham House. En conclusión, podemos decir que la influencia de las obras de Lovecraft ha sido importantísima para millones de artistas desde ya hace muchísimos años, y pueden estar seguros de que lo seguirá siendo en el futuro. En este video no quise detenerme en explicaciones completas sobre la mitología lovecraftiana, porque es algo bastante complejo y extenso, y mi idea es que esto fuera un repaso general por la biografía y la obra de este escritor, del cual por supuesto no soy un experto, solo un aficionado que disfruta enormemente de leerlo. Descubrí a Lovecraft hace varios años y siempre que puedo vuelvo a releerlo. Si bien no soy un fanático de la literatura de horror, sus relatos son capaces de crear momentos realmente perturbadores que difícilmente se vayan de tu memoria. Y no hace falta que aclare que eso no es nada fácil de lograr. No he sentido nada parecido con ningún otro escritor de este estilo. Por eso recomiendo muchísimo que lean a Lovecraft, ya que tiene infinidad de relatos e historias interesantísimas que pueden hacer volar la imaginación de cualquiera, y hasta incluso pueden llegar a hacerlos animarse a escribir sus propias historias. Para finalizar, si les interesa saber más sobre la vida de Lovecraft, recomiendo especialmente los documentales H.P. Lovecraft, Miedo a lo desconocido y The Eldritch Influence, ambos disponibles en YouTube. Y por supuesto también mandar un gran saludo a ALB Cortina Martínez, HJ Díaz, Alejandro Gabriel Radio y Vladimir Torrejón por compartir sus dibujos, ilustraciones, imágenes e información variada sobre Lovecraft y su mundo. Muchísimas gracias por su ayuda.
Espero que les haya gustado mucho este recorrido por la vida y obra de Howard Phillips Lovecraft. Si les parece que dejé algo importante fuera del video, o si les gustaría que hiciera videos así sobre otros artistas, los invito a dejar sus comentarios más abajo. Y también pueden seguirnos en Instagram para participar de encuestas y enterarse todo sobre nuestros videos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.